El pecado y sus consecuencias. Todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. Se nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos promete porque por el pecado nos hemos separado de Dios, que es única fuente de vida. Puestos por Dios en estado de amistad con Él, el ser humano engañado y seducido por el maligno abusó de su libertad, caminando al margen de Dios. Su Creador le había dicho: si comes de ese árbol, encontrarás la muerte. En cambio, le replicó el demonio, el seductor y padre de la mentira: no lo creas, al contrario, serás como Dios, conocedor de todo. Creyéndole más al enemigo que a Dios, el hombre rechaza la fuente de la vida y prefiere alimentarse con el fruto del árbol caduco, caminando con sus propias luces y sus fuerzas, teniendo como consejero a Satanás. Y rechazando toda dependencia con respecto a Dios, se mira a sí mismo como su propio fin y creador de su propia historia. El pecado es algo que llevamos dentro. Comió el hombre ese fruto y se le abrieron los ojos y conoció que estaba desnudo, es decir, despojado de los dones gratuitos y herido gravemente en su naturaleza. Entonces se produce una profunda división en el hombre. Toda su vida individual y colectiva se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y al mismo tiempo sumergido en múltiples males. Experimenta que es incapaz por sí mismo de vencer los asaltos del mal y se siente cargado de cadenas. San Pablo nos dice: el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que la palabra de Dios nos descubre, nuestra propia experiencia lo confirma. Soy carne, vendido al poder del pecado. No comprendo mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer. Descubro que aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Romanos capítulo 7. Aquí se describe el drama diario del creyente, mientras el Espíritu Santo no sea realmente la nueva fuerza que domina en nosotros. Y las consecuencias del pecado están a la vista. Al rehusar reconocer a Dios como su principio y su fin, el hombre rompe toda armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. He aquí las consecuencias que están a la vista. La persona dañada y herida profundamente en su cuerpo y en su mente. Toda clase de enfermedades y dolencias, desajustes y equilibrio interior, temores, angustias, ansiedad, inseguridad, depresiones, tensiones, vida sin sentido. Relaciones interpersonales inexistentes o falsas. Dañada gravemente nuestra capacidad de amar y ser amados. Hogares rotos. Relaciones engañosas, interesadas o posesivas. Soledad, incomprensión, desconfianza, agresividad. La sociedad corrompida, opresión, explotación, injusticia, violencia,
guerras, terrorismo, esclavitud, imperialismo, desigualdades económicas y sociales, miseria y hambre, conflictos raciales, afán de poder y de dominio, segregacionismo y marginalidad, manipulación de la información y de la educación, un conjunto de corrupción en la sociedad y el mundo convertido en un caos, cataclismos, terremotos, inundaciones, sequía, clima trastornado. ¿Quién es el responsable de todo esto? Dios no es el responsable de este mal, porque ni lo quiere ni lo envía. El responsable de este desorden es el hombre mismo, que rechazando a Dios, prefirió la esclavitud de Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la injusticia y la muerte. El hombre deteriorado por el pecado y sometido al maligno se empeña en buscar soluciones falsas. Algunas soluciones son legítimas, como la ciencia y la técnica, pero son soluciones parciales, superficiales, provisorias y muchas veces solo aparentes. Otras veces buscamos huidas falsas, hedonismo, sexualidad desenfrenada y deshumanizada, alcoholismo, drogadicción, activismo deshumanizador, brujería y superstición. Falsos mesianismos como materialismo sin trascendencia, racionalismo sin fe, humanismo sin Dios, vanas promesas de paz, ídolos engañosos de sabiduría y de poder. El maligno nos dice como a Jesús: te daré el poder y la gloria, pues la doy a quien quiero. Lo tendrás todo si me adoras. Nos hemos alejado de la casa del Padre, hemos despilfarrado nuestra herencia y estamos bajo el poder del príncipe de este mundo, que nos manda a cuidar puercos, como vemos en Lucas capítulo 15. Solo Dios tiene la respuesta a nuestro pecado. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua, nos dice el profeta Jeremías. Solo Dios tiene la solución al problema del hombre y es la única verdadera, porque solo esa es total, radical, definitiva y auténtica. Ya la ha dado y nos la ofrece a cada uno. Solo ahí encontraremos la salvación.